Buenas noches. Hace unos días se publicó en Nuevos Rumbos un artículo de mi autoría llamado La ética del escritor. Este artículo es una reflexión sobre cómo al escribir o al expresarnos podemos estar sembrando la violencia. Rescataba en él las palabras de Sofocleto en su libro San Camilo. San Camilo se escribió basado en el paso por prisión de este escritor y, en cierto modo, un escritor conocido por su enorme comicidad. Pero el paso por la cárcel no tiene nada de gracioso. Sin embargo, él dice, al iniciar este libro, que escribió como 600 hojas, de la cual la gran parte quedará inédita porque por su propia moral, él no transferiría su malestar, su furia, su cólera a las siguientes generaciones o a los demás. Esta es una lógica muy importante. ¿Por qué? Porque estamos viendo crecer la violencia justificada por odio, por cólera, y estamos viendo crecer el miedo en la población. No solo en el Perú, en el mundo entero. El asesinato de este famoso activista en los Estados Unidos y de otras tantas autoridades, incluso el intento contra el propio candidato ahora presidencial, es una muestra de que la violencia está buscando justificaciones y lo peor que podemos hacer es dárselas. En un país como el Perú, donde nos hemos acostumbrado a decirle a la gente, usted tiene que aprender a obedecer, cosa que no creo que sea lo correcto, porque obedecer se le enseña a un siervo, a un hombre libre. Lo que se le enseña es a razonar, a tomar decisiones, a decidir por su propia moral, a tener claro su escala de valores y decidir lo que es mejor o no. Por eso es que Durkheim dice que es importante que la persona tenga una conciencia moral de sus actos. Y a través de esa conciencia moral de sus actos, a esa decisión racional, decida lo que es mejor hacer. Por eso, cuando nosotros nos expresamos en público, cuando brindamos declaraciones, cuando escribimos textos, tenemos que pensar qué estamos transfiriendo al hacerlo. ¿Por qué? Porque hay un fenómeno que es la manipulación. Se está manipulando a las masas en el mundo. La gente dice, la política es mala, estos no nos representan. Sí, pero acá hay un problema. ¿En qué termina eso? En la antipolítica. ¿Y qué es la antipolítica? La toma del poder por terceros que no están dispuestos ni a dialogar, ni a conversar, ni a tratar con el resto. Porque la política, en el fondo, es concertar y ponerse de acuerdo, es mostrar tu fuerza, pero también tu habilidad de convencer, de hacerte entender, de recoger la visión del otro. Y la antipolítica es mandemos todo eso al diablo y impongamos las cosas. Y eso no está bien. Por eso es muy importante que pensemos en la moral del escritor y en la moral del comunicador. Llenar a la gente de odio o de miedo no es lo mejor. Se manipula a la gente. Dominique Moisset, acá en un libro que tengo a mi costado, en este libro Geopolítica de las Emociones, decía, este 2025 nos va a dominar el miedo, era una de sus hipótesis. Y cierto, nos domina el miedo. A punta de miedo se toman decisiones en todo el mundo. Y es lo peor que puede pasar. Porque odio, miedo, furia, cólera no son cuestiones racionales, son irracionales. Y sacan al hombre de la decisión bien pensada. Y nada peor que la manipulación. Mover a la gente y a las masas, no por sus intereses, sino por los de un tercero, que al sembrar ese odio, esa cólera, esa furia, ese miedo, empuja decisiones en las cuales de repente ni usted ni yo tenemos ningún beneficio. Porque si nos ponemos a pensar seriamente, un país que quiere crecer, ¿qué necesita? Una base de propietarios, un país de propietarios. Menos procedimientos administrativos, menos regulación, cosas más simples, multas menos caóticas que multan a cualquiera y lo dejan sin tienda, sin negocio, sin taxi. Necesitamos un mundo más ordenado, más concertación entre las partes, más integración de la gente. Necesitamos espacios ordenados. Se ha regulado una serie de sectores: construcción, transporte, forestal, minería. Pero ¿se ha incorporado al administrado? ¿La regulación ha funcionado como tal?
se han emitido incrementos de las bases tributarias, por ejemplo, para el tema de la captura del atún de la flota extranjera. ¿Y acaso se logró que se incrementara la producción? Caímos de haber manejado hace una década 40.000 toneladas a menos de 4.000. Y hoy en día 80% del atún que consumimos es importado. Y en esa situación deberíamos estar peleando esos intereses, ¿no? Deberíamos estar discutiendo eso. ¿Cómo vamos a hacer que se titule la tierra de la gente que la ocupa está haciendo agricultura? La gente habla de reforma agraria y no le importa eso. ¿Cómo hacemos que el transporte se ordene? ¿Cómo hacemos que la construcción se ordene? No es solo un tema de palo, sanción, multa o cárcel. Pero en lugar de concertar esos aspectos, nos dejamos llevar por el odio, la violencia, el miedo. Y eso no nos brinda ningún futuro. He anexado un link para que puedan leer mi artículo y espero que lean también los otros artículos que publico. Es un gusto, muchas gracias. Los saluda Andrés Escudero. Buenas noches.